Y la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 13, versículo 28 al 31. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Quién levantó a Jesús de la tumba? El cuerpo humano que Dios se creó en el vientre de María era de naturaleza humana. Era el velo de carne donde Dios se ocultó para hablar con los hombres, nos dice Hebreos capítulo 10, verso 20. Y luego en esa naturaleza humana estuvo con nosotros en la tierra. Era el templo de Dios, donde Dios moraba en la tierra, en ese cuerpo humano, nos dice Juan 2:19. Era el Cordero de Dios, ofrecido para el sacrificio por toda la humanidad, dice Juan 1:29. Dios estaba en ese cuerpo, en la naturaleza divina, morando en la naturaleza humana, nos dice 2 Corintios 5:19. En el cuerpo humano estaba toda la plenitud de la deidad, nos dice Colosenses 2:9. No confundamos lo divino con lo humano. Dios no se hizo carne, Dios se manifestó en la carne, tanto en la carne de María como en la carne del Hijo que fue creado con ese propósito. La naturaleza divina tomó la naturaleza humana, haciendo una unicidad perfecta divino-humano. Por esta razón, si buscamos en Jesús la deidad, ahí está. Si buscamos como humano, ahí está. Eran dos naturalezas unidas. De esa manera, lo divino tomó lo humano para poder ser nuestro Redentor. Jesús es el Dios hombre, verdadero hombre y perfecto Dios. De tal manera que, como verdadero hombre, Él era el perfecto hombre y verdadero Dios. Nació y vivió hasta la edad de 30 años en la tierra en una forma pasiva. Hasta aquel día cuando fue bautizado, también fue justificado en el Espíritu Santo, dice Mateo capítulo 3, verso 16, 17. Y en este momento dejó de ser pasivo y la naturaleza divina tomó la naturaleza humana. Juan vio aquella manifestación del Espíritu Santo que viene y posa sobre Jesús, que era Dios mismo el que lo engendró, ahora está dentro de él. Este cuerpo Dios lo creó para que fuera la ofrenda, el sacrificio acepto delante de Dios. Cargó en él el pecado de todos, 1 Corintios 5:21 y 1 Pedro 2:22, 24. Dios lo hizo maldición para que fuera la bendición para nosotros. La maldición que estaba sobre la humanidad fue quitada en Jesús, puesta sobre él. Nos dice Pablo en Gálatas 3:10, 13. Él no conoció pecado, pero lo hizo pecado para que así fuera nuestro Redentor. 2 Corintios 5:2. Hubo un momento cuando Dios tomó este cuerpo, también hubo un momento cuando Dios lo abandonó, y hubo otro momento cuando Dios lo volvió a tomar. Cuando Jesús fue bautizado, fue justificado en el Espíritu. La plenitud de Dios entró en el cuerpo humano. Mateo 3:17. Entonces vemos dos naturalezas unidas. En el momento en que los soldados le prendieron, se despojó de la deidad, que era el Espíritu Santo mismo, y el Espíritu abandonó el cuerpo para que fuera llevado al juicio y luego a la muerte. Nos dice Juan 18:4-8. Así Jesús fue apresado, abofeteado, escupido, herido y crucificado. Dios abandonó el cuerpo humano, aún cubriéndolo aquella triste escena con tinieblas y profunda oscuridad, para de esa manera
cubrir todo lo que estaba sucediendo al cuerpo que Él se creó. Jesús estaba muriendo en la cruz. Dios, que es espíritu por naturaleza, estaba observando desde el cielo, y es aquí donde Jesús se siente vacío de la plenitud de Dios, y Él tiene que decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu de hombre, como hombre, Él está hablando a la deidad absoluta. Su espíritu de hombre lo está entregando al Espíritu Eterno, quien es Dios, según Lucas 23, verso 46. Jesús murió y fue sepultado. Pasó 3 días ahí en la tumba. Ahí está su cuerpo inerte. Pero luego, el tercer día, Dios levantó a Jesús de entre los muertos. En otras palabras, la deidad que lo abandonó en el momento que los soldados lo apresaron, regresó hasta la tumba, dándole vida nuevamente a ese cuerpo, y lo levanta, y es Dios ahora sobre todas las cosas, como se encuentran las palabras en la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios: Él es todo en todos, para todos y por todos. Jesús no se resucitó solo. Es la deidad quien resucitó el cuerpo. El Espíritu Eterno que le abandonó antes de ser apresado, el Dios a quien Jesús le entregó su espíritu, vino nuevamente hasta la tumba, tomó de nuevo el cuerpo y fue en ese momento crucificado, sepultado, y lo revivió y salió de la tumba este Jesús con un cuerpo glorificado. Romanos 8:11 y 2 Corintios 4:14. Jesucristo salió de la tumba con un cuerpo glorificado, siendo el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Hechos 13:33. A quien Dios resucitó, le dio no vio esa corrupción, sino su cuerpo fue glorificado. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. El mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos levantará a nosotros en el día de su resurrección y el día glorioso. Ese espíritu es Dios mismo. Por eso la gran importancia de ser llenos del Espíritu Santo, y de esa manera alabas a Dios, que su nombre es